Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, estimado Rodolfo González Friedman, en ese fantástico enlace desde Implacable para Querer es Poder. Soy Ismael Cala, feliz de estar nuevamente en este hermoso país con tantos amigos como quienes están en nuestra locación de grabaciones y también ustedes a través de los televisores en sus hogares o en los ordenadores o computadoras donde nos miran los chicos y adolescentes. ¿Y cómo terminar una semana feliz y comenzar otra aún más feliz? Bueno, pues sacándole la solemnidad a temas como pueden ser la política, la economía, los impuestos y tributos, haciéndonos amigos de esto, que forma parte de la vida diaria y de la organización de un país. Y por eso, Vamos por Más Producciones nos ha traído hoy al hombre a cargo de tributación en el Ministerio de Hacienda, quien nos va a explicar de modo fácil y amigable todo sobre el tema impuestos. Pero más allá de eso, vamos a conversar sobre su propia historia, porque Querer es Poder es representar perfiles de paraguayos que han llegado muy alto, que han llegado muy lejos. Y me parece que nuestro invitado de hoy es un ejemplo que también es joven de lo que se logra cuando se tiene consistencia, disciplina, ímpetu. Así que bienvenido el viceministro de Tributación, Óscar Orué, a Querer es Poder. Óscar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias Ismael. Un placer compartir contigo y realmente un honor. Nos pone muy contento que visite Paraguay y que hoy estés esta noche con nosotros y el programa también Querer es Poder. Y feliz de poder compartir este espacio contigo. Y yo quiero que comencemos justamente con el título del programa, que a veces yo digo es una frase hecha, pero que mucha gente confunde, como que basta querer algo para que en la vida se dé. Y muchas veces yo digo, querer es poder, pero en el poder está una intención, una disciplina, una determinación, una consistencia en el tiempo de no rendirte y tirar la toalla, porque muchas veces el camino no es del todo tan fácil. En el caso de Óscar Orué, con 29 años en el servicio público, yo quiero ir a la prehistoria. ¿Cuándo comenzó tu aporte en esto de querer es poder? ¿Y qué es lo primero que quisiste en tu vida siendo niño? Bueno, en primer lugar, creo que lo mejor de todo es que vengo de una familia bien constituida. Mis padres, mi papá y mi mamá, desde muy chico me apoyaron, me inculcaron el respeto, el compromiso, la responsabilidad. Y creo que eso fue muy importante, creo que eso marcó mi vida. Muy joven fui a ayudarle a mi mamá, ¿verdad? Cuando estaba de vacaciones. Y así es como un día una de sus jefas me pregunta si quería trabajar, ¿verdad? Y le digo que sí. Yo tenía más o menos 10 años. Hay que recordar que en esa época era un poco normal que los chicos ya empiecen a trabajar jóvenes, porque recién después salió una ley que a partir de los 14 se establecía, ¿verdad? Entonces, allá por el año 93... un día me dice, yo le digo, sí, no hay problema, sí, me gustaría, porque me ocupaban sus compañeros de trabajo y me daban propinas, ¿verdad? En esa época. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías tú para que te dieran propinas? Y me ocupaban, por ejemplo, como ellos no podían salir de la oficina. Mandados, o sea, mandados, recados. Exactamente, iba a pagar algo, iba a comprar algo, mandados, ¿verdad? Eso es lo que hacía. Así inicié mi actividad laboral. En un momento también yo siempre muy callado, de muy poco hablar. Y trataba siempre de hacer lo mejor, ¿verdad? Y te cuento una anécdota. Una vez una persona, uno de los jefes, me ocupa y me dice, anda a comprar este producto que cuesta tanto. Y yo, ok, voy. Cuando vuelvo, le doy su vuelto, le digo, no costaba lo que usted me dijo, costaba menos. Me estaba probando a ver si es que yo era honesto, ¿verdad? Entonces así es como uno se va ganando el espacio y al final me quedo, me nombran ya por resolución como personal transitorio y mi primer sueldo fue un sueldo de poco más de 150.000 guaraníes en esa época, ya por junio del año 1993, ya como ordenanza del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y hoy ya aquí me ves. 29 años en el sector público, ¿era algo que imaginaste cuando eras niño, adolescente, que tu vida iba a estar destinada al servicio público o te imaginaste de momento varios escenarios? Me imaginaba varios escenarios. En primer lugar, mi mamá me decía que tenía que estudiar economía, como estaba en el Ministerio de Hacienda. Por el tiempo cambié de opción, estudié abogacía. Pero independientemente de eso, me forjó, me ayudó. Es como que subí escalones
en cuanto a la maduración, porque Sí. uno madura más rápido, vive cosas que, bueno, que los niños en ese momento, que los adolescentes en ese momento no vivían, porque yo tenía un horario que cumplir, o sea, no podía quedarme a compartir con mis compañeros de colegio, me tuve que mudar porque yo estaba a la tarde antes, entonces a la mañana iba al colegio y a la tarde iba al trabajo y salía eso de las 20 horas. De lunes a viernes, pero sí te ayuda mucho, o sea, a ver, yo no me imaginaba llegar a un cargo tan alto en principio, pero después con el tiempo uno es como que ya mira los ejemplos, mira la experiencia de algunas personas y eso te motiva y eso fue lo que me hizo que desde edad muy temprana ya fui responsable, fui disciplinado, realmente siempre me decían vas a llegar lejos, todo eso. Pero no es solamente te vas con el dicho, realmente uno no solamente tiene que querer llevar a la práctica la disciplina, la responsabilidad y sobre todo saber de que no es joda, o sea, no es poca cosa lo que uno hace, porque todo tiene su consecuencia. No fue fácil, o sea, en esos años siempre trataba de hacerlo mejor, pero también hubo problemas, hubo gente con la que no me llevaba, hubo gente con la que me peleé, o sea, lo más simpático, ¿verdad? La mayoría de las personas que fueron mis jefes, pues yo fui su jefe, ¿verdad? Entonces era una experiencia nueva, ¿verdad? O sea, realmente muy increíble lo que me pasa. Y mucho menos llegar a ser viceministro de tributación, porque en Hacienda hay 3 áreas. Está la parte de ingresos, está la parte de gastos y está la parte de economía. Entonces yo siempre estuve en la parte de gastos. O sea, yo no estaba en la parte tributaria. Entonces, llegar también a ser viceministro de tributación ha sido una sorpresa para mí personalmente, porque si bien yo estudié finanzas, o sea, me preparé, ¿verdad? Creo que también fue una sorpresa muy grata de que me den esa oportunidad para poder llegar a donde hoy estoy, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho en la conversación del programa de lo que significa este desafío y por qué es importante para una nación construir progreso a través de pagar impuestos. Hay algo bien gracioso que una vez escuché y es que dice que hay 2 cosas seguras en la vida, la muerte y pagar impuestos. Totalmente. En la mayoría de nuestros países esas cosas no las podemos evadir porque además la muerte no la puedes evadir. Y tampoco los impuestos porque pagas con cárcel. Y es un tema que es criminal, obviamente, en nuestras naciones. Pero ahorita yo quiero que hablemos de eso. ¿Qué significa realmente para un gobierno, para una nación, el tema de los impuestos? ¿Y por qué varía tanto el tema de los impuestos de país a país? Bueno, yo siempre digo que para poder llegar a ese bien común en la ciudadanía, la que la gente espera que el Estado cumpla con su rol, se necesita recursos. Y para eso es que se hace el pago, la obligación del pago de los impuestos, ¿verdad? Hay muchos programas sociales, hay muchos programas... O sea, la gente hoy te dice, bueno, yo quiero ver algo mejor, un buen gasto público, yo quiero tener mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura, ¿verdad? Pero yo creo que todavía tenemos ese desafío como país de mejorar la calidad del gasto. Estamos en ese camino, pero creo que cuando el ciudadano sienta de que está mejor invertido lo que paga en tributos, yo creo que va a pagar, no te digo feliz, porque nadie es feliz pagando impuestos, pero por lo menos va a estar un poco más satisfecho de lo que hoy está, ¿verdad? Creo que ese es el gran desafío que hay. Y te decía, en mi experiencia en años, ¿verdad? Muchos me criticaban por qué empecé tan joven. Mismo ahí en la oficina me decían, tu mamá te obliga a ir a trabajar, me decían, ¿verdad? O tu familia te obliga a ir a trabajar. El dinero que ganás les das a tus padres, o sea, eso siempre al principio me cuestionaban y me preguntaban, pero gracias a Dios no, ¿verdad? Nunca fui obligado, al contrario, me gustaba hacer y hoy mi vocación es de servidor público. Y es interesante porque además por eso eres una persona tan joven, pero que tiene tantos años de experiencia. Lo explica que comenzaste muy joven. Alguien que hoy tiene que ver con impuestos y cuánto y tarifas y finanzas, ¿fue el mejor estudiante en la clase de matemáticas? ¿Eras tú el mejor en matemáticas? No, en matemáticas. Yo te lo digo porque yo, por ejemplo, con las matemáticas nunca me llevé muy bien. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. Es más, recién cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda, ya cuando empecé la parte técnica, cuando cumplí 18 años, ahí recién me comenzó a gustar un poco más la matemática. Pero durante el colegio era malísimo en matemáticas. Entonces, ¿las tablas de multiplicar y restar y dividir están en tu cabeza o ya se fueron todo al auxilio de un computador o un calculador? Calculadores. Yo también.
Qué pena que uno tenga que decir estas cosas. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Sí. La tecnología nos ha hecho muy sabios y tener mucho conocimiento, pero también ha hecho que nosotros olvidemos lo que no usamos. Claro. Y dejamos de usar al cerebro como un calculador. Sí, pero vos sabes algo, Ismael, yo creo que también, independientemente de que uno sepa o no algunas cosas, creo Sí. que lo más importante, y creo que vos lo manejás perfectamente, es la inteligencia emocional. Así es. Porque uno puede saber mucho, pero interactuar con la gente, tratar problemas o Sí. gestionar es mucho más, si uno tiene una inteligencia emocional, una maduración como para poder abordar esos problemas, yo creo que es mejor. Y uno ve en la realidad, en el día a día, ve que eso es un poco más principal de lo que es justamente el conocimiento. Pues yo puedo saber mucho el tema tributario, es más, conozco gente que sabe, pero hay un problema o se aborda un conflicto y muy pocos tienen esa capacidad como para poder buscar el término medio y solucionar el problema. Yo creo que en la gestión pública Sí. necesitamos más esa inteligencia emocional para poder un poco involucrarnos con la gente, porque al final, como te digo, somos servidores públicos, o sea, nosotros tenemos que trabajar en pos de esa ciudadanía que quiere el bienestar, que quiere mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Y bueno, esa es nuestra función, esa es mi función. Y de alguna manera hoy creo que lo estamos logrando de a poco. Y por eso también agradezco esta oportunidad como para contar la experiencia, decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo también darnos cuenta de que acá todos juntos vamos a sacar adelante el país. O sea, Así es. eso de que una persona es la que va a solucionar los problemas en Paraguay o en cualquier parte del mundo, eso no existe. O sea, aquí como sociedad todos tenemos que poner ese granito de arena para que nuestra situación como país vaya mejorando. Inteligencia emocional, que es un tema que me fascina y me encanta que además pienses, al igual que pienso yo, de que es la inteligencia que nos hace a nosotros poder fluir con el tema de la incertidumbre, la volatilidad, el tema de lo complejo del mundo que hoy vivimos. Es increíble que estemos en situaciones post-pandemia y ahora también pensando en que hay guerras en el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Desde tu inteligencia emocional, como líder además que eres y que diriges todo un área muy importante para una nación, ¿se justifica que en estos momentos todavía estemos hablando de guerras en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que el diálogo siempre es el camino. El diálogo, aquí tenemos una historia, ¿verdad? El general que comandaba la guerra aquí le decía a su hijo, que después fue presidente, le decía, nunca es la espada el camino siempre es el bolígrafo, la pluma. Con la pluma se tiene que solucionar. Creo que eso falta un poco, creo que retrocedimos. Creo que la pandemia hizo de que estos temores o los problemas se hayan acrecentado y creo que eso hace de que hoy increíblemente tengamos que hablar de guerra en pleno siglo XXI. Y es algo que además nos toca a todos. Yo siempre pienso que cuando uno quiere ser un ejemplo ante el mundo, si quiero paz, tengo que ser un ejemplo de paz. No puedo pedirle a otro que no haya guerra cuando yo estoy en guerra conmigo mismo, ¿verdad? ¿Cómo Óscar Orué encuentra paz? ¿Dónde está la paz? Pues yo te veo bien sereno. Entonces digo, ¿dónde encuentra paz? En el deporte. Ah, ¿verdad? ¿sí? Sí, un poco de fútbol, un poco de tenis, ¿verdad? Eso me relaja. Siempre los amigos me dicen, cuando estamos en el tenis o en el squash, que también juego squash, me dicen, lo único que uno se preocupa es pegarle a la pelota y pegarle bien a la pelota. No se preocupa de que no se recaudó o de que hay un problema tributario, ¿verdad? Uno se ocupa solamente de la pelota pegar bien y por lo menos hacer el punto, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y tener también, sobre todo, el apoyo de mi familia, de la familia. Mis padres me apoyan muchísimo, gracias a Dios los dos están vivos. Entonces siempre, lo único que a la familia ahora, por la pandemia, mi hermano mayor falleció por el COVID. Entonces eso fue lo que un poco unió más la familia y creo que eso es muy importante. ¿Cómo se maneja una pérdida así? ¿Cómo la procesas? Porque es un caso realmente fuerte y que le sucedió a muchas familias, además en situaciones donde ni siquiera muchas veces el ritual de la despedida fue permitido por el tema del contagio. Entonces era el doble dolor de la ausencia, de poder despedirlo. Se hicieron velorios por Zoom, que también tenían la ventaja de que podían comunicar a personas de otras partes del mundo que no estaban necesariamente aquí. ¿Cómo lo viviste tú? Y muy difícil, muy duro. Creo que fue lo más duro que viví, ¿verdad? Hasta ahora. Y realmente más por mis padres, ¿verdad? Que ellos sufrieron mucho porque normalmente nosotros o la gente más está preparada para
enterrar a los padres, Así ¿verdad? es. Porque eso es lo normal, lo lógico dentro de la vida. Y yo creo que va a ser muy difícil enterrar a un hijo. Y bueno, en mi caso, como hermano, tuve que ahí, porque mis padres no podían ir al hospital, o sea, yo estuve ahí con él. Una semana fue muy complicada, muy difícil, porque fue muy rápido, ¿verdad? Realmente creo que hoy con las vacunas que están ayudando, los niveles disminuyeron, pero no es fácil. Y uno todos los días, yo por lo menos todos los días pienso en eso. Y bueno, lo único que uno debe enfrentar o cómo debe enfrentar es viviendo y disfrutando la vida y disfrutando y compartir con todos los seres queridos. Y sin dudas, una persona que se va en físico, nos toca a nosotros, sus seres queridos, mantenerlo vivo en legado. Totalmente. En conciencia, en Sí. lo que nos dejó durante ese tiempo del compartir de su vida. Así que honramos la vida de tu hermano y siento que eso haya sucedido. Es parte de lo que nos ha tocado vivir. Sí, totalmente. Gracias por estar con nosotros, Oscar. Hacemos una primera pausa en Querer es Poder. Volvemos en un abrir y cerrar de ojos después de estos mensajes importantes. Y cuando regresemos, yo quiero, antes de meternos de lleno, así de fondo, en el tema de los impuestos y la tributación, en hablar del rol importante que ha tenido la docencia en tu vida y en tu carrera. Volvemos enseguida, no se me vaya. Gracias por estar de regreso en Querer es Poder a través de C9N y gracias también por la oportunidad a Vamos por Más Producciones, a Marlucy, a Rodolfo González Friedman de acercarnos invitados tan relevantes para la vida y la historia de esta nación. De hecho, nuestro invitado, que ya ustedes le han escuchado, comenzó a los 11 años a trabajar, es el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Yo le pedí a Oscar Orué que si se podía cortar el título porque es larguísimo y me autorizó a que sí, que puede ser viceministro de tributación. Sí, así cortito. Así más cortito, ¿verdad? Sí. Ahora, para que todos entendamos, el Ministerio de Hacienda, ¿cuántas subsecretarías tiene? 3. 3, que fueron las que mencionaste. Sí, la ¿Gastos? economía, gastos y tributación. Perfecto. Ok. Entonces, y todas obviamente están relacionadas. Sí, Sin estamos- embargo, la más temida creo que es tributación. No creo. Ah, ¿no? No. ¿Cuál sería la más temida entonces? No, realmente tiene mucho respeto. Mucho No, respeto, sí, es verdad. Yo creo que menos temor, más temor respeto. no. Yo creo que los que tienen que tener temor son los evasores, Sí. ¿verdad? Porque sí vamos a denunciarle a todos los evasores y seguimos haciendo eso. Pero no, yo creo que se ganó el respeto por los años de profesionalismo que hay, ¿verdad? Porque bueno, hoy me toca comandar, pero hay un equipo humano de primer nivel en la administración tributaria y creo que el resultado que hoy estamos teniendo es gracias justamente a todos ellos. ¿Cuánto es el porcentaje de tributación en Paraguay? Hay 2 administraciones que cobran tributos, la Sí. aduana y nosotros, Ajá. ¿verdad? Nosotros recaudamos el 65% de toda la recaudación a nivel interno, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de prácticamente 2.500 millones de dólares por año. Eso es lo que recauda la administración tributaria y bueno, esperamos aumentar este año más o menos un 7%. Hoy con el problema de la sequía, el conflicto bélico, que sin lugar a dudas tiene un efecto, principalmente en lo que tiene que ver con los combustibles, ¿verdad? Claro. Porque los precios están por las nubes. Y también la disminución de, aquí Paraguay produce soja, ¿verdad? Como productor y bueno, con la sequía el nivel de producción se disminuyó a un 50%, una caída muy terrible, ¿verdad? Y eso hace de que los dólares que tenía que recibir Paraguay probablemente no lo reciba este año, entonces vamos a tener un impacto negativo. La bajante de los ríos, porque como somos un país mediterráneo, hace de que sea mucho más alto el precio del flete. Entonces es un cóctel de inconvenientes que hace que la economía hoy no se sienta en un 100%, pero estimamos de que esperemos que vaya mejorando. Realmente el conflicto bélico, como decíamos recién, es increíble a esta altura de que se pueda dar todavía. Y bueno, eso tiene un impacto a nivel mundial. Los precios de los combustibles están altísimos Sí. y eso hace de que complique realmente todo. Aparte de eso, la logística a nivel internacional también. Siempre esa sensación de incertidumbre hace de que afecte la economía y lógicamente los ingresos en este caso, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto paga el ciudadano paraguayo de lo que ingresa salarialmente en impuestos al Estado? Bueno, de cada 100 guaraníes
más o menos un 70 guaraníes va a salarios. Exacto. ¿Verdad? Ahí tenemos que tener en cuenta que si bien hay una gran cantidad de funcionarios públicos, también no es menor o menos cierto de que muchos son docentes, médicos y oficiales de las fuerzas públicas, militares y policías. Y ahí hay un crecimiento vegetativo. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que cada año hay más docentes, hay cada vez más médicos y también más militares y policías. Entonces eso tiene un incremento por año, un incremento vegetativo que hace que vaya aumentando gradualmente. Pero yo creo que eso disminuimos porque 10 años atrás, Ismael, de cada 100 guaraníes, 90 era para pago de salarios. Y eso se disminuyó a consecuencia del mejoramiento de la recaudación tributaria con todas las reformas que se hicieron, ¿verdad? Hoy hicimos una reforma después de casi 30 años. En el 2020 inició esa reforma. Y es mucho más equitativo, es mucho más justo el pago de impuestos hoy en Paraguay, ¿verdad? Porque había una diferencia que perjudicaba a aquel trabajador, sí, ¿verdad? Entonces, hoy cuando es más equitativo y hacemos que aquellos que no estaban pagando lo hagan, creo que hoy las condiciones de igualdad y de justicia en el sistema tributario se está llegando a la realidad. ¿Y cómo uno garantiza que eso realmente en la práctica la gente, la población, la ciudadanía entienda que sí hay equidad tributaria? Y digo porque hasta en países como Estados Unidos, que uno puede pensar que tiene la democracia bien planchada, ¿verdad? En la época del presidente Trump fue un chiste que en una declaración de sus pagos de impuestos era de $750, cuando, por favor, era un término risible, ¿no? De una persona con tantos ingresos y tantas inversiones y tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha trampita que se puede hacer. Entre más tienes, más trampas te permite el sistema. Que de hecho, esto no lo estoy inventando yo, lo dijo el propio Trump. Dijo, mis asesores y yo lo único que hemos hecho es usar y tomar mano de los recursos legales que hay. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Justamente eso sucedía anteriormente con el impuesto de renta personal. Ajá. O sea, nosotros teníamos una característica. Los más acaudalados a nivel nacional eran los que menos pagaban impuestos a la renta personal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cambiamos el sistema, cambiamos a través de la ley, con la ley 6.380, a partir, como dije, del año 2020, en el cual el impuesto a la renta personal ya no pagan los acaudalados. En este caso, los socios, dueños y accionistas de empresas eran los que tenían un menor aporte en base a su capacidad. Es lo que decís. Una persona que tiene una capacidad, la lógica te dice que tiene que pagar más. Entonces, ¿qué hicimos para cambiar eso? Directamente le cambiamos de impuesto. Ya no podían deducir absolutamente nada y se creó lo que se llama el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, tú eres socio, ¿verdad? Sí. Entonces, tú retiras los aportes y ya la empresa retiene un 8% si vives en Paraguay y si vives en el extranjero, se le retiene un 15%. Y ahí ya no hay posibilidad de poder deducir, porque el problema estaba cuando deducía. Entonces, los asalariados terminaban pagando más que aquellos que tenían mayor capacidad contributiva. Eso es lo que sucedía anteriormente. Entonces, se cambió eso y directamente el impuesto a los dividendos y utilidades no te permite deducir ninguna compra, ningún gasto. Directamente te retienen el 8% y eso entra directo a las arcas del Estado. Ok, pero eso quiere decir que, por ejemplo, como empresa, una empresa no puede deducir ciertas cosas que necesite. La empresa sí puede deducir porque paga impuesto a la renta. Ok. Pero ¿qué pasa cuando la empresa ganó dinero, pagó su impuesto? Tiene dos opciones la empresa. Darle el dinero a su socio o accionista o reinvertir en la empresa. Exacto. Si la empresa decide reinvertir, no paga nada. Solo paga el 10% de renta. Pero si decide darle el dinero a su socio, o a su accionista o al dueño, ahí sí le hace la retención del 8%. ¿Ok? O sea, ¿se puede deducir? Sí se puede deducir los gastos en una empresa. Ahora, cuando ya pagaste tu impuesto y queda líquido ese dinero, uno tiene dos opciones. La asamblea o la empresa decide sacar ese dinero y entregarle al accionista, porque al final eso es lo que busca, el lucro buscan los accionistas, ¿verdad? Entonces es lógico que cuando se le entregue eso, se le retenga una parte, porque en vez que pague IRP, ya paga el IVU y ya no puede deducir nada. Ahora, muchas personas que tienen empresas pequeñas, digo, yo también tengo una empresa mediana en Estados Unidos y uno deduce porque es permitido
cenas de trabajo. A mí me dijeron que aquí eso no se puede hacer en Paraguay. No se puede hacer cuando Mira cómo se ríe el viceministro. No. Antes se podía hacer, ahora ya no se puede hacer. Nunca se pudo hacer. ¿Nunca se pudo hacer? Nunca se pudo hacer. En la prestación de servicios personales. Ajá. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta, Ismael. Aquí en Paraguay surgió un problema porque decían, ¿cómo yo antes podía deducir y ahora no puedo? Ajá. Pero en realidad nunca se pudo. Y como si Lo que pasa es que ahora se puede controlar de forma más tecnológica, ¿verdad? Porque hay un sistema que controla. Entonces, eso es lo que hizo que genera un debate impresionante aquí en Paraguay y que haya inclusive hoy ya un proyecto de ley que dice que pueda deducirse ciertos gastos. Pero ahí entramos en el área de la inequidad o de la injusticia tributaria. O sea, un sector va a pagar, por ejemplo, el asalariado no va a poder deducir nada porque como no es contribuyente del IVA, entonces no va a poder hacer esa deducción. Sí. Sin embargo, el prestador de servicio sí lo va a poder hacer si es que se aprueba esa ley. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que el IVA es un impuesto al consumo. El que realmente debe pagar ese impuesto es cualquiera de nosotros que vayamos a consumir. Nosotros somos los que estamos pagando el impuesto, no la empresa o no el prestador de servicio. Entonces, generó una polémica innecesaria cuando se dice, yo puedo deducir una cosa y ahora no puedo deducir. En realidad, hubo una desinformación, de alguna manera, pero yo celebro de que hoy se discuta eso, porque quiere decir que ya está instalada en la mente de la gente de que tiene que pagar el impuesto. Pero ¿y no es válido que si alguien tiene una empresa y quiere hacer una reunión, digamos, yo pongo esto como ejemplo, y realmente es una cena de trabajo, se pueda deducir la cena de trabajo? En el impuesto a la renta lo va a poder deducir, pero en el IVA no. Ok. Así es. Muy bien. Bueno, ya saben ustedes cuáles son las normativas. Así mismo. Y lo interesante es que antes no se permitía, pero sí se podía deducir, porque no se controlaba. Porque no se controlaba, exacto, claro. Esa era la diferencia. O sea, el sistema tributario o la administración tributaria no tenía la capacidad para poder controlar a los 600.000 contribuyentes. Entonces, hoy sí, a través de un sistema, sí ya va a poder verificar eso. Entonces, eso hace de que complique un poco más a la gente y, bueno, tenga que ponerse por la línea de lo correcto. Por la línea de lo correcto. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación con el viceministro Óscar Orué. Regresamos en un abrir y cerrar de ojos con Querer es Poder, C9N. Gracias por continuar con nosotros a través de C9N, una producción de Vamos por Más Producciones. Querer es Poder. Soy Ismael Cala, gracias por la sintonía, gracias por estar en esta conversación, ustedes ahí siendo testigos de todo lo que estamos aprendiendo con nuestro gran invitado de esta noche, el viceministro Óscar Orué, que por cierto es un hombre que sigue estudiando, se sigue formando, está en medio de llegar casi a la etapa final de presentar su tesis en una maestría en España que tiene que ver con el tema de tributaciones. Sí, totalmente. El Instituto de Estudios Fiscales tiene una alianza con una universidad de Madrid y bueno, estoy haciendo de forma virtual y tengo que defender este año mi tesis. Es que yo siento que nosotros realmente vivimos en una época del mundo donde tenemos que estar en constante aprendizaje para el liderazgo en acción, ¿verdad? Y hay que estar en formación permanente. Y aprovecho esto de la docencia para preguntarle qué rol ha jugado la docencia en su vida. Y creo que es la forma de aprender, de la forma más fácil y más importante de aprendizaje es la docencia. A mí me apasiona la docencia, vivo la docencia, me gusta. Y uno de los objetivos que logramos como viceministro es crear un instituto propio de la administración tributaria el año pasado y este año ya empezamos con las primeras clases y estoy como docente ahí, aparte de enseñar en universidades privadas y públicas también, ¿verdad? Estoy enseñando ya en el nivel de maestría, ¿verdad? Pero recordando siempre de que aprender únicamente es enseñando, ¿verdad? O sea, sí. en mi caso yo disfruto, vivo y realmente me marcó toda mi vida. Empecé a enseñar a los 26 años. A los 26 años. Y me imagino que a los que les enseñabas tenían casi tu edad entonces. Bueno, yo empecé a enseñar en grado, sí, casi, sí. Empecé a enseñar en grado y después de un tiempo ya me dediqué solo a enseñar en posgrado, en maestrías,
¿verdad? Cuando finalicé también la maestría que tengo, ¿verdad? Recuerdo una anécdota cuando tuve que viajar a una ciudad del este, Sí. ¿verdad? Que un poco alejado. Me iba a enseñar los sábados ahí. Y ya ahí enseñaba ya maestría y una señora me pregunta que qué yo le voy a enseñar porque era muy joven. Me cuestiona, ¿verdad? Claro. Y yo le digo, señora, por favor, escuche la clase y si no le gusta se puede retirar, le digo, ¿verdad? Pero por lo menos escuche, porque el prejuicio es lo peor. Sí, por eso te hice la pregunta. Sí. Porque a los 26 años enseñándole a personas que casi tienen tu edad, uno tiende a decir que me puede enseñar este que prácticamente ha vivido lo mismo que yo. Pero nos equivocamos al prejuzgar eso. Sí, a mí me ayudó mucho ya empezar a trabajar muy joven, como decíamos hace rato, pero sí la docencia me enmarcó. Sí, ¿verdad? pero no nos contaste el final de la historia con la señora. ¿Se quedó en el aula o se quedó fue? en el aula. ¿Se quedó? En el aula. No, al final me pidió disculpas. Ah, qué bien. Sí, me pidió disculpas y bueno, el prejuicio es algo que a veces complica la vida. Y me identifiqué y por eso te hice la pregunta, porque yo también amo la docencia. Y dijiste una frase que es una de mis favoritas. Cuando la gente me pregunta por qué tú enseñas y te gusta compartir, yo digo porque la mejor forma de aprender es enseñar. Te obliga a aprender, te obliga a mantener un compromiso de tu saber, que te pueden hacer cualquier tipo de preguntas y que tú tienes la obligación de estar lo mejor preparado posible. Y comencé a dar clases cuando era todavía instructor no graduado y daba clases a los de primer año de Historia del Arte, yo estando en cuarto año. Y les pasaba lo mismo, decían, ¿qué nos puede enseñar este? Ni siquiera está graduado, está en cuarto año y nos está enseñando a nosotros de primero. Pero ahí yo creo, Ismael, y seguro que te habrá pasado a vos, Sí. creo que ahí lo más importante es la pasión que uno tiene. Así es. Porque si uno le gusta y uno vive eso, realmente es mucho más fácil y disfruta. Al final me toca siempre enseñar y cada vez más. Es como que pasa la hora uno sin darse cuenta, ¿verdad? No es que uno lo hace por necesidad o por obligación, ¿verdad? Sí. Lo hace y trata de compartir realmente el conocimiento, ¿verdad? Porque yo hoy tampoco le digo ya docencia o yo no me creo un profesor, yo me creo más un facilitador. Un facilitador. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vivo y realmente disfruto mucho. Me ayudó mucho en los momentos donde a nivel económico también los ingresos a lo mejor no aguantaban tanto los gastos. La docencia me dio también esos ingresos que necesitaba en su momento, ¿verdad? Hoy ya dejé un poco más por el tiempo como viceministro, me insume mucho, ¿verdad? Pero sí, ya igual sigo tratando de mantenerme enseñando y sacarme el traje de viceministro y dedicarme o concentrarme solamente en la docencia. Y lo interesante es que gracias a la tecnología que hoy tenemos, podemos hacer una maestría a distancia y solo ir en lo presencial, digamos, en algunos momentos importantes de esos estudios. Y la tecnología es parte fundamental de toda nuestra vida, incluyendo el tema de impuestos y tributación. Mi pregunta es, en Paraguay, ¿qué tan permeado está el proceso para el ciudadano común de que le sea fácil utilizar la tecnología para cumplir con sus requisitos de tributación? Y estamos transitando ese camino donde la tecnología va a jugar un rol fundamental en la declaración de impuestos. Uno, con la facturación electrónica que estamos ya desarrollando, ya hay empresas que utilizan, ya no necesitan el papel, ya no se le va a borrar de repente la impresión, ¿verdad? Y también en el área de control, ¿verdad? O sea, en los dos aspectos creo que es fundamental. Creo que hicimos un paso gigantesco en estos años que me tocó comandar la administración tributaria. El año que viene seguro que ya va a venir otro gobierno y seguro va a haber otras autoridades. Pero yo estoy muy contento de todo lo que hicimos estos 3 años, ¿verdad? En el cual implementamos facturación electrónica, implementamos un sistema de Big Data, el control del perfil de riesgo del contribuyente. Hoy uno ya puede saber si esa persona está cumpliendo, tiene, de acuerdo a los parámetros que se determinaron, si es bueno o es malo, o si inclusive la tecnología hoy ya hace una estimación de cómo se va a comportar el contribuyente, ¿verdad? Entonces, eso realmente hoy nos igualamos a las administraciones tributarias a nivel de países de primer mundo y por lo menos creo que vamos a dejar una buena administración y sobre todo gente muy comprometida y preparada. En el tema de lo que Óscar Orué como líder ha traído a este viceministerio, ¿hay algo que crees que hasta hoy es una especie de parteaguas en lo que recibiste y lo que hoy es la gestión desde el Viceministerio de Tributaciones, Óscar? Creo que el respeto
a la administración y la confianza. Creo que eso es lo que se logró. Creo que nuestro propósito, normalmente las empresas tienen visión y tienen misión. Sí. Nosotros cuando elaboramos nuestro plan, en este caso institucional, pensamos de que no era solamente establecer una visión y una misión, sino que era un propósito. Y el propósito no era recaudar impuestos, el propósito era generar confianza para que los contribuyentes cumplan voluntariamente el pago, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, yo creo que ese es el sello más importante y sobre todo el uso de la tecnología. Yo creo que se van a ir acordando, algunos me odian por eso, ¿verdad? Pero especialmente algunos que no se comportaban correctamente, Sí. ¿verdad? Me van a odiar por eso, pero creo que podemos decir que hoy la administración no solamente está ordenada, sino tiene tecnología de primer mundo, de tal manera que se pueda lograr eficientemente esa recaudación voluntaria. Y dos preguntitas antes de irnos a la pausa. Nos queda un minutito, ¿verdad? Para estas preguntitas. Una es, el que paga impuestos en Paraguay, ¿sientes, Oscar, que ve retribuido ese dinero en obras en el país? Yo creo que la gente cada vez más va a notar que hay infraestructura. Hoy uno viaja al interior y ve el desarrollo vial que existe, ¿verdad? Y eso únicamente con el pago de impuestos. Muchos dicen, no, pero es endeudamiento. Pero ¿quién paga la deuda? Se tiene que pagar a través de los impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que sí, la gente va a ir viendo cada vez más. Hay una política de Estado de que hace que, independientemente de quién asuma políticamente el gobierno, va a tener que continuar con eso, porque no puede retroceder. Así es que el mejoramiento de la calidad del gasto es un desafío que tiene este y los próximos gobiernos. Y la otra pregunta es, ¿cómo se encara el tema de la evasión de impuestos con el lavado de dinero? Bueno, está totalmente vinculado, ¿verdad? Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado, porque hoy la evasión de impuestos en Paraguay, como lo es en Estados Unidos y en los demás países, es un delito precedente al lavado de dinero. O sea, puede estar vinculado. O sea, una persona que es, en este caso, sancionada por evasión de impuestos, también puede ser procesada por lavado de dinero penalmente hablando, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros tenemos un convenio. A mí este año, y te cuento, a lo mejor la gente no sabe, ¿verdad? Pero este año me eligieron como vicepresidente de una declaración de Punta del Este. A nivel latinoamericano, esa declaración de Punta del Este es justamente la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional y los delitos transnacionales. Y se vio durante nuestra gestión también, gestionamos dos leyes, la aprobación de dos leyes, uno de transparencia internacional, ¿verdad? A nivel de intercambio de información, y dos de estándares de transparencia a nivel interno. O sea, hoy, por ejemplo, un abogado no puede aludir o decir que tiene secreto de su cliente. Se levantó el secreto profesional, o sea, si la administración tributaria le llama a un abogado para que declare en un caso de evasión, va a tener que dejar de lado el secreto profesional y va a tener que contar la verdad. ¿Okay? Eso está establecido en una ley y nosotros esos cambios legales que impulsamos a nivel internacional nos reconocieron y bueno, nos eligieron como vicepresidente, en este caso este 2022. Estoy como vicepresidente de la declaración de Punta del Este y eso realmente le pone muy contento porque reconocen el trabajo de la administración en mi persona, pero principalmente se le reconoce al país. Muchísimas gracias por todo eso y felicitaciones por esta obra. Vamos a hacer la última pausa en nuestra conversación en Querer es Poder y regresamos con el final, que siempre tengo una sorpresa que tiene que ver con canciones, poesía paraguaya, así que ahí tenemos una sorpresa hoy guardada para el final. No se vaya. Regresamos con Querer es Poder, C9N, una producción de Vamos por Más Producciones. Soy Ismael Cala y la verdad que es un placer poder enterarme en cada una de estas conversaciones de más de la vida política, empresarial, de todo lo que sucede en esta hermosa nación que es Paraguay. Y hoy hemos estado conversando, por si usted ha llegado un poquito tarde a la conversación, espero que pueda verla entera, porque la verdad que ha sido fascinante el conocer más de la vida, la historia personal del viceministro de Tributación, Oscar Orué, y también de los cambios recientes y las proyecciones a futuro para mejorar la transparencia y el control en este sistema. Y me salta una pregunta, porque cuando uno tiene un puesto como el que tiene Oscar Orué, de hecho, mencionó ahorita de que algunos me odiarán por esto que estoy diciendo. Entonces la pregunta es, ¿le importa ser respetado
o querido? Porque hay gente a la que le importa ser querido por los demás. Y hay otros a los que no le importa tanto ser tan querido, pero sí respetado. Yo creo que es lógico. Prefiero el respeto antes de que me quieran. De hecho, el cargo que tengo no es un cargo que la gente me quiere, ¿verdad? Pero yo no iba a responder eso por usted. Recaudar impuestos no es fácil, y menos en nuestro país, Ismael. Yo te aseguro de eso. Pero te conformas con el respeto. Sí, me conformo con el respeto. Y el respeto es importante, ¿ves? Porque ciertamente hay cosas que no son populares a veces, pero que tienen que ser hechas por el bien común. Y quizás, si uno lo ve a futuro, y por eso la pregunta que hacía de, ¿ve el ciudadano en obras lo que paga de impuestos? Porque cuando uno lo ve, uno dice, bueno, pues aquí se paga tanto impuesto, pero estoy viendo mejorías del país. Sí, tiene sentido. Yo digo que, siempre digo lo siguiente, creo que la historia nos va a juzgar qué hicimos bien, qué hicimos mal, y nosotros, por lo menos particularmente, yo estoy satisfecho con ese trabajo y ese 24/7, ¿verdad? Del esfuerzo, de la dedicación, de la responsabilidad, porque no es fácil más en una coyuntura económica complicada, la pandemia, o sea, tuvimos un problema después de 100 años, una situación así, ¿verdad? Entonces, realmente yo siempre prefiero el respeto, que me quieran, porque... Claro, pero me imagino que en la casa sí te gusta ser querido, ¿no? Sí, por supuesto. O también puedes decirme no, que me respeten. Muy bien. Para los inversionistas extranjeros, yo siempre pienso que Paraguay tiene aún un potencial increíble como país. Asunción es una ciudad que cada vez que vengo realmente admiro el tema de los jardines. Es una ciudad jardín, es una ciudad tan verde. La gente, el espíritu del paraguayo, su hospitalidad, su humildad, su serenidad, a mí es un factor que me hace sentir en casa cada vez que vengo y hago más amigos, y siento que hay mucha gente que todavía no ha descubierto Paraguay. Y mucho tiene que ver con la posibilidad de ventajas tributarias que un país da a los inversionistas. En este caso, ¿cuáles son esas ventajas para alguien que quiere invertir en Paraguay? Bueno, si uno va a venir a trabajar en Paraguay, a montar una empresa, los impuestos son muy bajos. Solamente 10% de renta, ¿verdad? 10% de IVA y 8% de impuestos a los dividendos y utilidades. Ahora, si uno va a venir como una empresa, por ejemplo, este año, o mejor dicho, el año pasado ya tuvimos un contrato de zona franca, que es básicamente viene, instala una fábrica de una inversión de $1.000 millones, donde se va a producir combustible avanzado, biodiesel, ¿verdad? Y va a exportar a Europa. Ahí se exonera impuestos, porque va a dar mano de obra a paraguayos, más o menos 400 paraguayos trabajando en la empresa y 3.000 de forma indirecta, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos casos hay dos regímenes, la maquila y la zona franca. Pueden aprovechar eso, los inversionistas extranjeros pueden venir, montar la fábrica y de esa manera a lo mejor exoneran impuestos, pero desarrolla el país económicamente. Es un incentivo a la inversión a través también de la ley 6090, que es una ley también donde también se establece ciertas características de exenciones tributarias. Entonces, yo creo que hay un abanico de oportunidades de acuerdo al espectro, de acuerdo al nivel de inversión que quiera hacer el extranjero, ¿verdad? El otro día hice una conversación a través de Twitter con inversionistas argentinos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer con chilenos. Creo que hay una gran oportunidad. También establecimos facilidades, porque esta ley que mencionaba hace rato es una ley de modernización y simplificación tributaria. O sea, es más fácil pagar impuestos y es más fácil toda la liquidación y todo lo que tiene que ver con el tema tributario. Maravilloso. Y he dejado para el final del programa la pregunta más delicada, más seria, por si a usted no le gusta y se quiere ir. Bueno, ya estamos en el final. Es una pregunta muy seria. Piense bien la respuesta, porque toda la audiencia le está observando. Sí. La pregunta es, ¿un viceministro de tributación paga impuestos? 100%. 100%. Muy bien. ¿Y quién le fiscaliza que pague lo correcto? No, mi ética y moral hace que no pueda ni 5 centímetros evadir el pago. Porque después
van a venir otros administradores. Así y es. seguro que me van a controlar a mí primerito. Exacto, Sí, exacto. estoy seguro. Muy bien. Congruencia, coherencia, integridad, Sí. que es un tema también de valores y que tiene que ver mucho con lo que el liderazgo que el mundo hoy necesita reclama. Que nuestros líderes tengan coherencia, tengan congruencia. Y por eso quería con esta nota de humor terminar el programa. Siempre le digo a los alumnos eso, Ismael. El que quiere llegar lo puede, solo tiene que hacer disciplina, responsabilidad y sobre todo amar lo que hace. Así es, así es. Como siempre, un gustazo poder conversar con personas que nos aportan en esta conversación en Querer es Poder. Y el final de cada programa está dedicado a despedirnos con poesías que me acercan más a la cultura de esta hermosa nación que ustedes como paraguayos tienen. Y realmente estas son estrofas de alma guaraní. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral, eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir, viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Maravillosa esta declaración de amor a este país, ¿verdad, Oscar? Totalmente. Los que Me amamos encanta. el país, disfrutamos, no solamente escuchándote, sino también viviendo las letras de lo Exactamente. que recién tan maravillosamente lo hiciste. Gracias. Muchísimas gracias por No, estar gracias. con nosotros, viceministro. Éxitos en todo lo que le queda de gestión y tendremos más oportunidades de conversar en el futuro después de aquí que sigue, porque eso ya queda pendiente para una próxima conversa. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, éxitos. Por cierto, si tienes un poema o canción paraguaya preferida, envíamela a nuestras redes sociales. La puedes ahí enviar en Instagram, @IsmaelCala, Facebook, así me encuentras. O si tienes una poesía escrita por ti y que tiene que ver con la cultura y la identidad de ser paraguayo, paraguaya, por favor, me encantaría decirla, ¿eh? Nos vemos el próximo domingo aquí en C9N y recuerda que querer es poder y que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro, Rojaijú, Paraguay.